Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en este camino de la Semana Mayor, de la Semana de la Pascua, de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Y hoy en este lunes santo la Iglesia nos propone el texto del evangelista Juan, capítulo 12, versículos 1 al 11. Primer momento, lectura del texto. 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Jesús dijo: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la asistencia, la presencia, la gracia del Espíritu. Digamos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Santifícanos, ilumínanos, llénanos de tu gracia, Santo Espíritu. Así como hemos sido ungidos en el bautismo, hoy recordando esta unción en Betania, permítenos comprender esta palabra, vivirla y vivir esta unción de ser hijos de Dios, templos tuyos, Santo Espíritu, partícipes de esta vida de la Iglesia y haber recibido el don de la redención y salvación. Amén. ¿Qué dice el texto? Volvamos la mirada a Juan, capítulo 12, versículos 1 al 11. Todos los detalles, 1, 2, 3 lecturas, elementos, personajes, contexto, dónde se da la narración, quién es, qué está pasando allí, cuál es la celebración, quiénes sirven, quiénes están como comensales, qué pasa allí. ¿Qué es lo que se da? ¿Quién reacciona ante algo que pasa allí? Y Jesús, ¿cómo responde? ¿Cuál es la narración final donde se muestra como la expectativa que había generado la resurrección de Lázaro? ¿Quiénes acuden a verlo y qué es lo que pasa? ¿Qué pasa también con toda esta situación de muchos que van creyendo en Jesús? Todos los elementos, detalles, actitudes, verbos, situaciones, como siempre. Segundo momento, meditación. El lunes santo siempre meditamos la unción en Betania. Y esta unción en Betania nos trae los rasgos que Juan nos narra después de que el capítulo 11 ha narrado con detalles claros y precisos la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Lázaro, hermano de Marta y hermano de María, a quienes en algún momento Marta servía por allá mucho y María contemplaba los pies del Señor y Jesús le había dicho a Marta que María había escogido la mejor parte. Acuérdense ustedes, hay muchos pasajes, me han escuchado a mí decir algo que desde la antigüedad la Iglesia lo mantuvo, ya después se fue cambiando de perspectiva, pero esta María es María también de Magdala. Esta María entra en el contexto de la cena, está Lázaro sentado con Jesús y los discípulos, Marta servía y María, llena de este amor, porque a la que se le ha perdonado mucho, ama mucho, toma un gran perfume, un perfume de una libra de perfume de nardo puro muy caro. Es más, en esta supuesta preocupación de Judas Iscariote por los pobres, él mismo da la narración de cuánto vale, 300 denarios, casi el trabajo de una persona en un año. Imagínense ustedes, un perfume muy costoso. María, en otro momento en sus vidas un poco relajada, utilizaba este tipo de perfumes. Ahora lo va a utilizar
nada más ni nada menos. Marcos nos dará una profundización con más detalle de esto, de cómo es como un anticipo a embalsamar el cadáver de Jesús. Y aquí tenemos que hacer unos enlaces porque como Jesús ha nacido y los reyes le han llevado incienso, mirra y oro, y en el incienso se reconoce a Jesús como, como Dios, en el oro como rey y en la mirra como hombre que va a morir. Pues aquí este nardo puro hace las veces de esta mirra y de esta unción olorosa que hacen los hebreos para preparar los cadáveres. Pero aquí en el contexto es la cena. Marcos nos da ese detalle como de preparación y así lo toma Jesús, porque Jesús, cuando este desmedido afán de Judas por preocuparse supuestamente por los pobres, Juan lo desvela y dice que él es ladrón, no es que le importaran los pobres. Entonces Jesús viene aquí a decirles, déjela, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque siempre tendrán pobres, pero a mí no siempre me tendrás. Son 6 días antes de la Pascua. Así comenzaba el texto de hoy. Jesús sabía claro que el día de la Pascua, el Viernes Santo, sería el Cordero ofrecido. Como aquella época cuando los hebreos salieron, acuérdense ustedes, en la narración del Éxodo, y venía el paso del Señor, se tenían que, con la sangre de los corderos que se ofrecían, que Dios mandó en el día 14, ofrecer los corderos y sellar con las puertas con la sangre del cordero. Pues Jesús sabía que Él es el Cordero de Dios que se ofrecería en el día de la Pascua. Estamos 6 días antes. Jesús, con un sentido profético, sabe el valor de esta unción que está haciendo María, que es una María renovada en Jesús, que es la María de la casa bella de Betania, hermana de Marta y de Lázaro, que ha vuelto a la vida. Es que el contexto es después de la resurrección de Lázaro, y el contexto de la resurrección de Lázaro lo hemos hablado, que ha despertado muchas circunstancias. De hecho, la parte final de este evangelio es una profundización de cómo muchos judíos creyeron por la resurrección de Lázaro. No solo fueron a ver a Jesús, es como se ha regado el cuento y fueron a ver cómo es uno que ha venido de la tumba y como que Lázaro estaba muerto y está vivo y venga, constatemos, y Jesús es el que lo ha resucitado. Entonces ahí estaba el peligro de los sumos sacerdotes, pensaban que mucha gente seguiría creyendo, entonces se había dado el dictamen de perseguir a Jesús, porque si no muchos se le seguirían yendo. Y esa es la gran narrativa de hoy, la unción en Betania, la hipocresía de Judas y la actitud de María, que lo da todo en el buen olor, que significa una vida nueva en Jesús, porque ella había tenido una vida nueva en Jesús. Ahora la meditación que yo les propongo en este lunes es, ustedes y yo también hemos sido ungidos en el bautismo. Y hemos ungido con el óleo de los catecúmenos, también protegidos del mal, pero sobre todo en la cabeza con el santo crisma, que normalmente en las diócesis y arquidiócesis, nosotros el jueves de la semana pasada hemos estado con todo el presbiterio y allí se han renovado los óleos. Y este santo crisma huele delicioso. Y nos recuerda que nosotros somos templos del Espíritu, que somos sacerdotes, profetas y reyes, y hemos sido ungidos. Así como hoy ha sido ungido Jesús en la manera antigua de la preparación a él, ya no solo es rey, ya no solo es, lógicamente es Dios con esto el incienso, pero esta mirra y este nardo puro vienen a mostrar cómo se preparará el Dios que toma la condición humana y como hombre muere, para que se venza en la carne del hombre, en el ser del hombre, todo lo que lo ha separado de Dios. Esta unción entonces tiene aquí un sentido del fin para el cual Dios toma la condición humana, mostrarnos a Dios, hablarnos del Padre y ser la víctima propiciatoria por nuestros pecados. Y por eso esta unción viene a dársenos en el bautismo, para que seamos hijos en el Hijo, templos del Espíritu, partícipes de la Iglesia y llenos de un olor nuevo y de una fragancia de santidad. Entonces esta Semana Santa, que vamos a renovar los compromisos bautismales el sábado en la vigilia, hoy nos viene a recordar esta unción de una fragancia que tienen los hijos de Dios. Yo no sé si ustedes quieren, y yo hoy lo pienso y lo meditamos, si nuestra vida es un olor agradable a Dios, si nuestra vida produce como aquellos aromas agradables, como este nardo puro,
Y hoy tenemos un montón de lociones, de perfumes, tenemos el sentido de todo litúrgico de esta consagración sacramental también, del óleo de los catecúmenos y el óleo, santo crisma que hemos recibido en el bautismo y confirmación, y los que hemos recibido también en el sacramento del orden. Es una consagración para Dios, para que nuestra alma se hermosee y pueda brillar la presencia de Dios en nosotros como un buen olor. No hay nada mejor que un buen olor. Y esta sala se dice que se llenó de un olor de perfume, la casa entera. Es que era algo muy fino, como los perfumes finos, que con solo un poco se impregnan de un olor agradable. Que nuestra vida se impregne de un olor agradable para Dios. Porque si Dios está en nuestro corazón, pues nuestras obras tendrán un perfume y tendrán una fuerza y tendrán un sentido agradable. Todo lo contrario a lo que produce el pecado, que produce náusea, que produce cuando nos apartamos de Dios, y hablemoslo realmente, muchas de las obras que puedan llegar a la vida y muchas actitudes van produciendo como todo lo contrario a una buena presentación, a una buena fragancia. Van produciendo como la muerte del alma. Y cuando hay muerte, inclusive corporal, pues el olor no es el mejor. Que hoy ustedes y yo meditemos cuánto nuestra vida es un olor agradable para Dios. Todo nuestro ser, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, sobre todo el amor. Las obras que huelen a cielo, que huelen al reino de Dios, que huelen a Dios dentro de nosotros, son las obras del amor. Yo me reviso hoy. Hemos comenzado ya la Semana Santa con este Domingo de Ramos y vamos camino acompañando a Jesús hacia la cruz. Y la cruz es el árbol de la vida nuevo, es un árbol oloroso, doloroso, pero con el olor de Cristo que va a ser embalsamado como por estos aromas que después pondrán en el sepulcro. Pero Él es el hombre, Dios, que ha renovado la presencia de Dios en la vida de cada uno de los hombres y mujeres de todas las generaciones. No dejemos que la muerte del alma, no dejemos que la separación que hemos tenido con Él por criterios, por alejarnos, por transgresiones, dejen que nuestra vida huela distinto al agradable olor que debe tener cuando hemos sido y conocemos y valoramos el ser consagrados para Dios. ¿Cómo huele nuestra vida? Qué bueno cuando uno se acerca a una orquídea o hay flores que huelen delicioso y así huele el cielo. Huele a los perfumes que más allá, que superan todo olor humano. Pues cuánto debe oler el alma de nosotros. Es una comparación, una imagen que nos permite hoy esta unción. Hemos sido ungidos, sacerdotes, profetas y reyes. Ungidos con una realeza de servir, como la hemos visto a Jesús como el rey no al estilo del mundo, sino el rey que viene y se abaja, siendo Dios, toma la condición humana, pero sirve y ama. Hemos sido consagrados como profetas para hablar y llevar la presencia de Dios también con nuestros actos, pero también con la palabra. Y somos sacerdotes porque en el Hijo hemos sido constituidos también como puentes para que otros conozcan y amen a Dios, y somos consagrados, somos templos vivos del Espíritu. Y en el templo se pone el incienso, y en el templo de nuestra vida un olor agradable, y este nardo puro que debe ser las buenas acciones, la buena rectitud de intención, la íntima intención del alma, el querer de una santidad grande y nueva y renovada en Jesús. Amén. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque en esta unción de Betania conocemos este gesto del amor de María hacia ti, que es la preparación para ti, que no solo eres Dios, sino hombre que ha tomado esta condición y sobre tu ser de hombre has venido a dar la vida para matar el pecado, para que ya no ceda en nosotros el mal olor de la transgresión, sino el buen olor de los ungidos hijos en el Hijo, templos del Espíritu. Que podamos presentarte obras agradables, fragancias de santidad. Enséñanos a agradarte con un buen olor del amor. Enséñanos cómo hacer fragancias puras como tu corazón.
Enséñanos cómo vivir santamente en tu presencia. Que podamos ver en esta cena, en esta unción, la grandeza de nosotros ser ungidos en ti, Señor Jesús, ser templos del Espíritu para producir las obras de Dios dentro de nosotros y para vivir agradablemente en tu presencia. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué voy a hacer desde hoy en adelante, a partir de esta lectura de esta unción, para vivir la unción que he recibido en el bautismo, en la confirmación? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo producir las buenas obras y buenos olores de ser templos de Dios, de ser redimidos por Jesús, de ser hijos del Padre? ¿Cómo tiene que oler la vida? Y no solo lo hablo materialmente, que es bueno las lociones y los olores materiales y la higiene, lo hablo desde el alma, desde el hermosear el alma. Cómo esta Semana Santa me ayude a sopesar a qué huele mi vida, perdónemelo así, en el sentido espiritual delante de Dios, y cómo producir estos olores con Dios por dentro de mí, generando las mejores fragancias para mi ser espiritual, para la vida entera, cuerpo y alma unidos en este proyecto de vida que Dios me ha dado. Coloquen los comentarios al final. Muchas gracias. Los seguimos invitando hasta el miércoles, hay plazo. Cuando ustedes se meten a uno de los videos está el título, laudes o evangelio o Eucaristía, misa, tal día. Ustedes ponen el dedo en el título y les debe salir abajo un link azul. Y en ese link azul corren con el cursor, ven un formato donde están los apellidos por familias y los países más bien de donde nos escriben, y así ese formato nos permite que se tabule toda la información. Hasta el miércoles hay plazo para que en la noche del Jueves Santo, de la noche de la adoración, estén todas sus familias puestas a los pies de Jesús allí, ofrecidas, y todo el triduo pascual. Entonces les pedimos el favor, no es solo que coloquen los apellidos aquí en estos videos abajo en el chat, porque son muchísimos. En cambio, si ustedes mismos en el link entran y llenan toda la tabulación, eso ya lo podemos cuadrar y organizar más fácil. Gracias, estamos ofreciendo toda esta oración por nuestras familias del ejército orante. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.